Registró la peor caída semestral desde que existen los multifondos de pensiones. Entre enero y junio de este año disminuyó un 10,4%. Ante este contexto, distintas voces han expuesto su preocupación, sobre todo por las personas que se encuentran prontas a jubilar y que están justamente en este fondo. Para conversar sobre este tema, estamos con el docente e investigador del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias a usted, Nicolás. A ver, primero que todo, vamos al fondo. ¿Por qué caen más de 10% la rentabilidad, en este caso, del fondo E? Para tenerlo claro. A ver, lo que uno tiene que entender es que la rentabilidad de los bonos, porque la mayoría de lo que hay en el fondo E son bonos que tienen del Estado, del Banco Central, de empresas, que son de largo plazo, son instrumentos financieros que se transan, que dependen de la oferta y la demanda, por lo tanto tienen un precio. ¿Ya? Y sacarnos de la cabeza la idea de que rentabilidad fija, ¿no es cierto?, significa que no vamos a perder. Perfectamente, y tal como está pasando ahora, ¿no es cierto?, estamos perdiendo. Y eso es porque tienen un precio y lo que pasa es que las cuotas finalmente, los cupones que se llaman de estos bonos, de largo plazo se descuentan una tasa de interés. Y lo que tiende a pasar es que cuando aumenta el precio, disminuye la tasa de interés y viceversa. Y lo que ha pasado es que primero con los retiros acumulados en los fondos, que ya alcanzan los 35.000 millones de dólares, lo que sucedió ahí es que la mayor oferta de esto hace bajar el precio y por lo tanto hace subir la tasa de interés. Esa tasa de interés a la cual se descuentan es menor, por lo tanto el valor del bono termina siendo menor. Ahora, también, por otro lado, ha ido aumentando el consumo con estos mismos retiros, ha ido aumentando el consumo de las personas y eso hace que también las tasas de interés, economías que crecen, ¿no es cierto?, empiezan a crecer, las tasas de interés empiezan a subir, como lo que hizo el Banco Central la semana pasada. Por otro lado, también dependen la tasa de interés, ¿no es cierto?, de la incertidumbre que se ha generado, y en ese sentido estamos viviendo un proceso, constituyente que genera internamente cierta volatilidad y además cierta ¿no es cierto?, incertidumbre. Claro. Además de eso, el Estado también se ha endeudado y eso hace que también se produzca un deterioro en el tema de la situación fiscal. Y por lo tanto, todas esas cosas hacen que las tasas de interés empiecen a subir. Y eso hace que el precio de estos, del valor de estos bonos empiecen a caer. Es bien importante porque tú enumeras lo que son los factores que finalmente explican que caiga el fondo E más de 10%. Y hay factores. Hay uno que es inédito en términos de lo que se ha vivido en la historia de los multifondos, que es el efecto que tiene el retiro del 10% o los retiros del 10%. A eso le vamos sumando proceso eleccionario, otro inédito, el tema constitucional, cómo afecta a las tasas, el tema de la economía internacional, el desempeño, digamos, de los mercados mundiales. También todo confluye para que finalmente tengamos este sentido. Y creo que es importante mencionar lo siguiente, porque siempre hablamos del fondo E más conservador, más seguro, pero no tiene esta rentabilidad fija que podría tener, por ejemplo, un depósito a plazo, si queremos asimilarlo a un instrumento de ahorro, digamos. Entonces, eso es bien relevante, ¿no? Igualmente puede caer o puede subir. Lo que pasa es que si tuviera una exposición, como por ejemplo tienen los fondos más riesgosos, la caída sería bastante más pronunciada. Estamos hablando de renta variable, que obviamente es otro mundo. Sí, claro, la renta variable, de hecho, los fondos A están en piques históricos, sí, digamos, de alza. Y lo que uno tiene que entender es que no existen estos activos libres de riesgo, digamos. La renta fija es más segura y menos volátil, ¿ya? Pero eso no nos saca de tener pérdidas, digamos. Eso, y lo estamos viviendo. Ahora, ojo con esto, porque hablamos de que tiene pérdidas, pero en realidad si lo vemos en el tiempo, el fondo E en los últimos 3 años ha seguido rentando UF más 0, o sea, mayor a UF más 0, es decir, no ha perdido plata. De hecho, desde el año, si uno empieza a ver las cifras, el año 2018, el fondo E rentó UF más 3%. Claro. El de 2019 más 9. Eso en una mirada histórica y a largo plazo, que es relevante porque aquí estamos hablando de pensiones, no se puede ver en el corto plazo. De pensiones. Pero para la persona que está próxima a jubilar, obviamente la situación cambia y ve cómo su fondo se reduce en un 10%, en lo que ha sido el semestre. De hecho, se vio algo también inédito, que el mismo regulador, la Superintendencia de Pensiones, recomendara, es el concepto, a los próximos a jubilar que atrasaran su jubilación para alguna manera lograr una recuperación, que eso va a depender de cada persona. Eso fue bastante inédito también.
Sí, claro, claro. En Criticado por algunos sectores, pero en realidad es una recomendación bastante válida dado el contexto y bien concreta. Así es. Ahora, lo que hemos visto también en los últimos días, de hecho, al 20 de julio, el fondo ya había rebotado, ya había crecido en un 1,23%. De hecho, hasta el viernes podría ser un poquito más del 3%. Y eso por producto también de varias cosas, como lo que nos pasó en las elecciones pasadas, ¿no es cierto? Esa menor incertidumbre, el que haya perdido Jadwe en las primarias, digamos, también llevó a que se calmaron un poco los mercados, que hubiera una mayor demanda por estos bonos, y eso también ha hecho subir el precio, por lo tanto bajar la tasa de interés y ha hecho que se haya recuperado un poco esto. Además de eso, las tasas internacionales también han ido a la baja, y por lo tanto todas estas menores incertidumbres hacen que el fondo se esté recuperando. Ahora, ¿qué va a pasar? Es bien complejo decirlo porque también está en la mesa un cuarto retiro. Sí. Y eso también puede complicar el tema. Y estábamos comentando, y tú bien lo decías, que uno de los efectos que explica esto es el efecto que también tuvo los retiros del 10% con respecto a las tasas que finalmente se manejan en estos instrumentos financieros. Es importante también explicar por qué finalmente cae, porque de hecho ya hay voces que piden una comisión investigadora en la Cámara de Diputadas y Diputados para ver por qué se llega a esto, de alguna manera que poniendo el punto de que el fondo E no puede perder. ¿Cómo ves tú eso? Aquí hay mucho de política, lo tengo claro, pero finalmente se está pensando en una comisión investigadora con respecto a los multifondos, también cuando estamos con una discusión de la reforma previsional que está bastante estancada. ¿Eso no tiene sentido para ti? ¿No tiene nada de sentido? La verdad es que no tiene ni un sentido y lo encuentro insólito, digamos, porque además muchos expertos se lo plantearon a los que aprobaron finalmente estos retiros de los efectos que esto podía tener. Sin duda que el Banco Central hizo cosas al principio, ¿no es cierto?, con el primer retiro, ayudó a que esto no fuera tan profunda estas caídas, pero esto es inevitable finalmente. Esto es oferta y demanda de activos financieros, que no solamente compramos acá, sino que a nivel mundial. Entonces, estos efectos son inevitables, esto iba a pasar en algún minuto, por lo tanto, la verdad es que me parece bastante insólito que vaya a haber una comisión. Esto pasa siempre, esto no es primera vez que pasa tampoco. Entonces, esto hay que mirarlo a largo plazo, tiene efectos y hay que saber que un cuarto retiro podría generar los mismos efectos sobre este fondo y además sobre otros fondos, porque se empiezan a liquidar, hay ya casi 3 millones de personas, ¿no es cierto?, que no tienen nada. Sí. Pero hay otras personas que empezamos a liquidar fondos que también están en otros fondos, no solamente en el E, sino que en el D, en el C, ¿no es cierto?, que va aumentando la cantidad de variables, pero todavía tienen un porcentaje de renta fija, y por lo tanto también se van a ver afectados. Entonces hay que tener ojo con eso, con los efectos, y empezar a mirar un poquito más allá del corto plazo. Sí. Hay otro tema, asesores previsionales, ya hace 1 o 2 semanas, no recuerdo bien, plantearon la posibilidad de crear un nuevo multifondo, el fondo F, que ese sería como el más seguro de los seguros. Te hago la pregunta, dentro de este contexto, ¿es posible? Porque también, claro, uno dice, hagamos un nuevo fondo, pero ¿cuál va a ser su régimen de inversiones para llegar a ese punto? Hay por supuesto una discusión. De ahí a concretarlo es bien complejo porque todavía no podemos concretar una reforma previsional y esto sería un elemento que para algunos va a ahondar en el sistema de capitalización individual que están criticados actualmente. Sí, yo creo que, a ver, de crearlo se puede crear sin ningún problema, ¿no es cierto? Y finalmente lo que vamos a tener es una inversión que básicamente es de corto plazo, como poner un depósito a plazo, ¿no es cierto? Sí. Con muy baja rentabilidad, si es que tuviera rentabilidad, y por lo tanto eso va en contra de lo que buscamos. Buscamos que finalmente tengamos rentabilidad en el largo plazo. Porque claro, pero porque se planteó con una lógica que me parece bien interesante. Voy a hacer la figura para simplificarlo, ojalá no sea tan simple. Pero de alguna manera ese dinero que está en el fondo E para quienes ya están próximos a jubilar, cuando ya estés muy cercano a jubilar, meterlo a este fondo F que sería una especie de alcancía con una rentabilidad, digamos, plana, pero que de todas maneras no pierde. O sea, eso obviamente te puede generar de que si en ese periodo donde tú guardaste en esta alcancía, digo yo, la plata y hubo una rentabilidad positiva en el fondo E, perdiste esa rentabilidad. O sea, finalmente el costo de oportunidad que existe.
Claro, de alguna manera hoy día existe, tú puedes sacar plata y dejarla en una especie de cuenta corriente congelada, eso de una u otra manera existe. Ahora, sin embargo, claro, pues si uno piensa, lo que ha pasado históricamente es que este fondo ha terminado rentando positivamente, entonces, ante estas situaciones podría ser una alternativa, pero de nuevo, genera ciertos incentivos a tomar menos riesgo y que a la larga muchos se vean perjudicados, pero podría ser una alternativa a estudiar básicamente, o perfeccionar quizás lo que ya hay, lo que te contaba, esta posibilidad de sacar la plata y congelar de alguna manera los fondos en esta especie de cuenta corriente. Tú mencionabas, Carlos, lo que es los retiros del 10% y el impacto, junto a otros factores, hay que decirlo, que terminan con este efecto, que es la caída de 10% en el fondo E. Y ya de hecho, los próximos días se va a comenzar a discutir un nuevo retiro del 10%. Algunos hablan del retiro de hasta el 100% y son de aquellos sectores que inicialmente no promulgaban lo que era esto de echar mano a las cuentas de capitalización individual. ¿Se ve posible esto? Aquí hay un tema político, más que técnico. De hecho, nuevamente se llamará a consulta al Banco Central, a la Superintendencia de Pensiones, a los economistas. Muchos dicen finalmente va a ser la misma explicación. Claro que va a tener efectos, y ahora los efectos se están viendo, por ejemplo, en algo que muchos no pensaban, pero que se avisó, que era que aquellos próximos a jubilar tendrían un desmedro de su cuenta de capitalización. Sí, yo creo que hay menos piso que antes por todos los efectos que estamos viendo, ¿no es cierto? Y por además que el Estado ha aumentado, ¿no es cierto?, los aportes y las transferencias hacia las personas, hacia las familias. Pero claro, siempre uno dice, bueno, nunca es suficiente, pero la verdad es que es bien complejo el escenario por los efectos que esto puede tener sobre, y ya lo vimos, no es solamente la gente que se quede sin dinero o con menos plata en la cuenta, sino que tiene efectos de mediano plazo y de largo plazo. O sea, finalmente estamos socavando digamos, la entrega de pensiones futuras, pero además de eso le estamos poniendo un costo a la gente que va a cotizar en el futuro. Claramente alguien va a tener que hacerse cargo de la gente que queda sin recursos, y eso significa, de alguna parte hay que sacar el dinero, digamos, alguien tiene que financiarlo, y el Estado financia a través de la recaudación de impuestos, por lo tanto, eventualmente va a significar, y con todos los otros gastos asociados, no solamente pensiones, seguramente va a significar impuestos mucho más altos en el futuro. Ahora, de nuevo, tenemos que ser capaces, creo yo, y esa es la idea, que seamos capaces de mirar no solamente al corto plazo, no solamente buscando quizás mayores votos, que es normal, digamos, en el tema político, digamos, que los políticos maximicen la cantidad de votos, pero hay que mirar en el largo plazo, tenemos que pensar y ser responsables en eso. Yo creo que eso es lo que nos falta, y buscar alternativas de financiarlo de otra manera. Si queremos más ayuda a la familia, finalmente yo creo que esa no es la forma, porque además hace subir las tasas de todo. Hoy día ya pedir un crédito hipotecario empieza a ser más caro, empieza a quedar gente fuera que no va a poder tener su casa, que a lo mejor en otras circunstancias podría haber optado a un crédito hipotecario para tener su casa propia, y por lo tanto empieza a perjudicar a otros que a lo mejor no están siendo irresponsables de alguna manera. Carlos Smith, nuevamente muchas gracias por acompañarnos esta mañana y que tengas un muy buen día. Hasta luego. Gracias, buenos días. Nos vemos, chao. Chao, chao. Bien, y les recordaba